Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 27 de la Liga Allsvenskan de Suecia, el Malmö de Sergio Peña perdió como local por 3-2 frente al Djurgården. El volante nacional no fue tomado en cuenta para este partido por segunda ocasión consecutiva, aunque se desconoce el motivo. Todo apunta a que nuevamente estaría sentido. Encima ya sabemos la situación del peruano en el equipo celeste, por lo que muy en cuenta no lo van a tomar. La cosa es que su equipo le hizo falta, ya que en un primer tiempo donde lo ganaban cómodamente por 2-0, con los tantos de Erdal Rakip y Sorens Rix, se confiaron demasiado y en el complemento vendría la pechofriada de la temporada y se lo voltearon de local con los goles de Elias Andersson, Karl Holmberg y Marcus Danielsson, por lo que los bicampeones suecos, que hace rato perdieron la chance de salir nuevamente campeones, meten su tercera derrota consecutiva y llevan 6 encuentros sin ganar, por lo que caen al sexto lugar con 42 unidades y están a un solo empate de no jugar los torneos europeos el próximo año, cosa que no ocurría con el Malmö desde el 2017. De lejos, esta está siendo una de las peores campañas del equipo más grande de Suecia en los últimos años, donde lastimosamente se ve involucrado un jugador peruano y que tendría todos los boletos para dejar el club escandinavo, y más aún si en el 2023 no jugará ningún torneo internacional donde pueda mostrarse para dar el salto a una mejor liga del viejo continente, por lo que podríamos decir que a menos de un mes de que se acabe la temporada del Malmö habremos visto los últimos partidos de Sergio Peña en Suecia. El detalle es que aún mantiene el contrato vigente hasta fines del 2024, por lo que la opción más cercana sería la de un préstamo a otro club. Volverá al Emen, a España, a la Liga 1 peruana. Veremos entonces dónde acaba jugando el futbolista de la selección peruana el próximo año. Y hablando de jugadores europeos, el futbolista escocés con ascendencia peruana, Alexander Robertson, renovó contrato con el Manchester City hasta el 2023. Como se recuerda, cuando no le iba bien al futbolista de 19 años con el Ross County de Escocia el año pasado y a principios de este 2022 con la sub-23 del equipo ciudadano, la Federación Peruana de Fútbol pudo contactarlo e iniciaron las conversaciones para que pueda integrar la selección peruana sub-20 que en ese tiempo dirigía Gustavo Roberán. Claro, nuestro país en ese momento estaba peleando por ir al Mundial de Qatar y habíamos estado en Rusia 2018, por lo que se abría una pequeña esperanza de contar con el volante del equipo celeste. Sin embargo, la cosa cambió cuando volvió a entrenar con la sub-23 del City y hasta con el equipo principal, donde hubo un amago de jugar la Champions League. Encima de todo, quedamos eliminados de Qatar y con la sub-20 jugando a nada, al parecer ya no éramos tan interesantes para él. Incluso el mismo ex técnico de esta categoría, Gustavo Roberano, explicó lo que pasó con Robertson. No respondió más porque yo en él tenía interés de que estuviera en la selección. Yo había visto videos de él y yo quería que estuviera, pero él cortó relación y no se pudo. Una lástima por nuestra selección sub-20 que bastante le ayudaría a tener a un jugador de esta jerarquía. Pero si no quiere, no quiere. El principal problema son los documentos de su madre peruana, que no los tiene y al parecer no pretende moverse para tramitarlos. En ese caso, la Federación Peruana de Fútbol poco y nada puede hacer por ellos. Les recuerdo por enésima vez que no es el mismo caso de la Padula. Aunque aún podría jugar por la bicolor hasta que no juegue por cualquier otra selección mayor, veremos si como el Bambino decide cambiar de idea en un futuro próximo. Luego del batacazo que fue la derrota del Sporting Cristal en su propio estadio Alberto Gallardo frente al Atlético Grau de Piura, uno de los goleadores del encuentro, el argentino Joel López Pizano, fue de los más destacados en la victoria alba. Sin embargo, su futuro en el patrimonio de Piura estaría en la incertidumbre. La información la trae el periodista deportivo Franz Tamayo. Joel López Pizano debería regresar a Rosario Central una vez finalizada la Liga 1, aunque en Argentina señalan que es difícil que Carlos Tevez lo tome en cuenta para el 2023.
Si bien para muchos este habilidoso mediocampista ofensivo recién empezó a jugar ayer, la verdad es otra, ya que lleva jugando 33 partidos en el año, siendo esta campaña en la que más encuentros jugó en su carrera profesional, donde en el Grau tiene anotados 6 goles, dando 10 asistencias. Por amplio margen, es uno de los mejores refuerzos extranjeros que llegó al fútbol peruano este año. La gran pregunta es, ¿seguirá en el Grau de Piura, que aún no asegura su cupo a la Copa Sudamericana? A sabiendas que solo tiene 25 años y el equipo rosarino no lo tendrá en sus planes para el 2023. ¿Se animará algún otro equipo de provincia que pueda estar jugando la Copa Libertadores, como el Melgar de Arequipa o el mismo Sport Huancayo? ¿Se animarán los grandes de Lima? ¿Pero tú qué crees? ¿Dónde te gustaría ver a Joel López Pizano el próximo año? Los comentarios son todos tuyos. Y ya que hablamos del 2023, vamos a revisar los equipos peruanos en los torneos internacionales. Empecemos por lo que todos ya sabemos, que Melgar, Cristal y Alianza Lima estarán en la Copa Libertadores del próximo año. Faltaría saber si ingresarán directamente a la fase de grupos o a las fases previas. Para ponerlo en simple, los dos equipos peruanos que jueguen las finales nacionales entrarán a la fase de grupos directamente y se embolsarán $3 millones, donde el campeón será Perú 1, el subcampeón será Perú 2 y el que quede marginado de las finales será Perú 3 para que juegue la fase 2 de la Copa Libertadores, lo que llaman la pre-pre-Libertadores. Eso es inamovible. Solo faltaría definir quién es Perú 4, donde el Sport Huancayo es el que está más cerca de ocuparlo, ya que la ventaja que le lleva a la Universidad César Vallejo es de 4 puntos a falta de 2 fechas por disputarse, por lo que una victoria del Rojo Matador frente a la U en el Estadio Monumental de Ate o contra el Boys en Huancayo le aseguran ser Perú 4 y su pase a la fase 1 de la Copa Libertadores o la pre-pre-pre-Libertadores, dejando de esta manera a la Universidad César Vallejo y a Universitario de Deportes en Copa Sudamericana, mientras que los dos últimos cupos a este torneo lo disputarán 4 clubes: el Alianza Atlético de Sullana, el Atlético Grau de Piura, el Deportivo Binacional y el Cienciano del Cusco, que despidió a su técnico César Vigevani. Es así que el favorito a quedarse en Sudamericana es el equipo Chur. La otra plaza estará bien reñida. Así que, pintado el mapa de cara a las últimas 2 jornadas del torneo clausura, esperemos que vayan quienes vayan a torneos internacionales tengan una buena participación, porque cada año vamos de mal en peor. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!